Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a analizar una función cuadrática en GeoGebra. Esto es, vamos a analizar los valores de los parámetros a, b y c. Para esto iniciamos con definir nuestra función cuadrática de segundo grado. De la forma general sería ax cuadrada más bx más c. Y lo que tenemos ahí es que GeoGebra nos arroja nuestra función con algunos valores por default, que sería el valor de a1, b1 y c igual a 1. Y los deslizadores correspondientes para poder hacer nuestro análisis. Un trazo auxiliar que voy a utilizar va a ser el eje de simetría, que lo vamos a definir como menos b, o sabemos que está en menos b por 2a. Y nos arroja entonces aquí el valor. Pero para que nos arroje el valor en decimales, voy a hacer un pequeño cambio aquí. Y luego le doy Enter y ahora lo voy a modificar por el símbolo de igual. Y ya tenemos ahí que el valor es igual a, o el eje de simetría, en este caso en particular, está en menos 0.5. Voy a hacer algunos pequeños cambios, como es un trazo auxiliar, que nos la muestre de manera punteada. Y ahora sí tenemos ya nuestra función general de segundo grado. Para hacer algunos análisis vamos a definir algunos valores o algunos de los otros parámetros y mantenerlos fijos. Por ejemplo, el valor de C podemos decir que C es igual a 0. Y con esto podemos analizar el efecto que tiene cada uno de los demás. Y para esto entonces vamos a ver qué efecto tiene la A, dejando una B de igual a 1 y una C igual a 0. Incluso también la B la podemos dejar como 0. Y entonces, ya lo lo tenemos de esta manera, está nuestra fórmula cuadrática o de segundo grado en la forma canónica, y vamos a ver qué efecto tiene la A. Si yo le doy entonces aquí ejecutar, tenemos que conforme A se incrementa hasta 5, la parábola se hace más angosta y un poco más alta, pero conforme los valores decrecen hasta el 0, bueno, se hace más ancha. Y el efecto que cuando tenemos valores negativos, como es el caso que estábamos viendo anteriormente, ahorita tenemos valores positivos, la parábola se dice que abre hacia arriba, pero conforme disminuye y se convierten en valores negativos, la parábola abre hacia abajo. Entonces tenemos que el efecto que tiene el parámetro A en la parábola es de mover la amplitud, digamos, o la abertura de la parábola, la cual puede abrir hacia abajo o hacia arriba. Entonces vamos a dejar o vamos a mantener ahora nuestro valor de A fijo en 1 para ver qué efecto tiene ahora la B. Entonces, ya que tenemos nuestra A como 1, vamos a ver qué ocurre con la B. En el caso anterior, el vértice nunca se movió, se mantuvo fijo en el eje de perdón, o el eje de simetría se mantuvo en el origen. Ahora vamos a ver qué sucede con la B, y eso lo pudiéramos ver eh, por en el siguiente análisis. Veamos. Si nosotros movemos el valor de B, tenemos que cuando B es positivo, el vértice se mueve a la izquierda. Y cuando B es negativo, el vértice se mueve hacia la derecha. El eje de simetría. Pero también tenemos en el eje X. Pero en el eje Y también los valores se modifican. Si aquí nosotros hacemos una pausa, tenemos que aquí la ecuación auxiliar nos muestra que x es igual a menos 1.7, que es donde está el eje de simetría, pero también podemos ver que el vértice de la parábola se encuentra más abajo. Y esto lo pudiéramos encontrar también sustituyendo el valor de esa x para encontrar el vértice. También tenemos que conforme se mueve el valor de b, se van moviendo o se va moviendo una de las raíces de la parábola. Vean, en todos los casos abre hacia arriba, una raíz se mantiene en 0,0 y eso lo pudiéramos hacer si nosotros hacemos un valor, por ejemplo, el menos 3, que es un valor entero. Ahí vemos que si nosotros factorizáramos la x cuadrada, quedaría x por x menos 3. Y de ahí sale que una x es igual a 0 y que la otra x es igual a 3, que son las dos raíces que tenemos aquí en nuestra gráfica. Entonces eso también lo podemos identificar con los valores de b. Dependiendo del valor que tome b, van a ser las raíces que vamos a tener en la parábola. Vean, si nosotros le damos a ejecutar, si lo detenemos, aquí podemos observar que el menos 1.62 es por donde corta la parábola al eje de las x.
Entonces, ahora vamos a ver cuál sería entonces el efecto de la C. Detenemos nuestra parábola y dejamos el deslizador cuando B vale 0 y cuando A vale 1. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar entonces el valor del parámetro C. Incluso vamos a poner la B para que se mueva el eje de simetría se mueva de la recta o del eje Y, lo vamos a mantener en 1 para poder ver el efecto también. Entonces, si nosotros ejecutamos el deslizador, lo que tenemos es que nuestra parábola se está moviendo ahora en el eje de la Y. Conforme la C es positiva, el vértice de la parábola se encuentra en el primero y en el segundo cuadrante o por arriba del eje de las X. Y cuando el valor de C es negativo, vamos a tener que nuestro vértice se encuentra por debajo del eje de las X o en el tercero y cuarto cuadrante, dependiendo de cómo se estén moviendo o manipulando los otros parámetros. Entonces, vean, y eso lo podemos determinar de esta manera, cuando son negativos y cuando son positivos. Si nosotros ahí la detenemos un momento, podemos observar que los valores de A, B y C se mueven y que el vértice de la parábola entonces está entre el segundo y entre el tercero, perdón, y el cuarto cuadrante, o por debajo del eje de las X, porque tenemos aquí una C de menos 2.53. Al tener una B de 1, tenemos que también se mueve la parte del eje de simetría y entonces se encuentra en menos 0.5 por la fórmula del eje que es menos B entre 2A. Entonces, vean, si nosotros moviéramos alguna, si moviéramos otro parámetro, incluso si moviéramos los tres, lo que tenemos es que al mismo tiempo se están aplicando el efecto que tienen los tres parámetros sobre dicha parábola. Ahí podemos ver que cuando la A es negativa abre para abajo, cuando la A vale 0 es una recta, digamos que horizontal, y cuando, o puede ser también una recta cociente de inclinación, dependiendo de el valor que tome B. Pero aquí tenemos entonces parte del análisis de la gráfica. Entonces, si nosotros la detenemos en este momento, la gráfica al tomar valores como A negativos, B negativos y C positivo queda de esta forma, pero en cualquier momento yo la puedo entonces acomodar a los valores que yo desee y poder entonces así hacer el análisis correspondiente. Entonces aquí tenemos ya nuestra ecuación cuadrática. Espero entonces que el presente video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que realizan análisis de funciones en bachillerato o licenciatura. Recuerden, los saluda su amigo Jaramáticas, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.